Aleluya. Tome su asiento, mi amado, mi amada. Poneme, no, esto no. Así ya. Hoy me van a disculpar, pero me voy a sentar. Amén, para poder dar la palabra tranquila. Amén. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces sintieron que Dios no les respondía? ¿Cuántas veces sintieron que sus oraciones no eran contestadas? Muchas veces. Hoy vamos a tener la respuesta de por qué hay veces que Dios no contesta nuestras oraciones. ¿Cuántos quieren saber esos misterios de Dios? Amén. Porque a veces creemos que Dios no nos ama, que Dios no nos escucha, que Dios es malo, podemos llegar a pensar. Tantas cosas el enemigo nos pone en la cabeza. Pero hoy van a tener la respuesta de por qué hay veces que Dios no contesta esas oraciones. Amén. Y vamos a hablar un poco de David. ¿Cuántos conocen al rey David? Ese muchachito chiquito que fue ungido cuando tenía apenas 14 años, ¿no? Y que nadie lo veía, pero fue el que Dios eligió para ser rey. Amén. Y fue el que Dios eligió para vencer a Goliat. Pero ¿saben una cosa? A David tampoco le contestaba, había veces que no le contestaba las oraciones. Y sin embargo, David tenía el corazón conforme a Dios. ¿Por qué dice que tenía el corazón conforme a Dios? Porque David, a pesar de sus pecados, a pesar de sus cosas, que todos tenemos, nadie es perfecto, él quería hacer la voluntad de Dios. Amén. Y anhelaba y esperaba en todo tiempo escuchar su voz y escuchar sus directivas. Por eso decía que tenía el corazón conforme a Dios. Él no se movía si Dios no le decía anda, hacelo. Y muchas veces a nosotros nos cuesta eso de esperar que Dios nos hable y queremos torcerle la mano a Dios, ¿no es cierto? Y queremos que Dios haga nuestra voluntad y no esperamos qué quiere Dios de nosotros, qué quiere Dios de nuestras vidas, qué quiere que hagamos. Amén. Y muchas veces son los sentimientos los que hacen que nosotros desviemos la mirada de Dios y nos pongamos a veces en caprichosos y queremos torcerle la mano a Dios para que Él responda nuestra oración y lo haga como nosotros queremos. Qué tremendo, ¿no? Yo me pongo a pensar a veces y digo, qué soberbia he sido muchas veces queriéndole torcer la mano al Señor. Queriendo que Él responda mi oración a mi manera. Pero bueno, acá está la clave. Y vamos a abrir la Biblia en 2 de Samuel 11. Bueno, apóstol, se vuela todo. Venga, siéntese acá al lado mío. Así me va haciendo de... Me ayuda hoy, apóstol, por favor. Me va teniendo los papelitos. Y si quiere agregar algo, usted que es el maestro, venga más cerca. Usted que es el maestro acá de la palabra, si usted quiere agregar algo, agregue. Con mi esposo siempre hacemos las cosas de a dos. Somos el complemento, digo yo, ¿no? Siempre. Y vamos a leer 2 de Samuel 11. Dígame amén. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab,
y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y consiguió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías, Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Pero bueno, vamos a parar un poquito acá. Fíjense que todos sabemos que David tenía un problema con las mujeres. ¿Cuántos lo saben? David era muy mujeriego. Tenía 2 esposas, pero tenía 20 concubinas. Era tremendo. Igual era parte era la costumbre en ese tiempo en Israel que... Pero igual, hay que tener 20 concubinas. Era mucho, pero bueno, era una mucho. costumbre. Era una costumbre, ¿no? Pero vamos a ver algo cómo fue concebido David. David fue concebido en iniquidad, en pecado. ¿Por qué? Porque su madre concibió a David a través del adulterio. Y ese espíritu se transfirió en él desde los genes de la concepción. Por eso él era así. Yo en ese momento no había liberación porque Jesús todavía no estaba. Pero en este momento yo le diría: renunciar al espíritu de seducción, al espíritu de sexo, ¿no? De adulterio. Porque bueno, la mamá le transfirió este espíritu a través de su vientre, a través de la concepción. Y fíjense que David, una de las mujeres más importantes, el otro nombre no me acuerdo, después que vino de Betsabé, era Betsabé. Y Betsabé era una mujer casada. Y sin embargo, él la mandó llamar, se acostó con ella y tuvo un hijo. Amén. Pero sigamos viendo lo que pasó, porque esta historia no termina acá, sino dice en el versículo 6, escuchen lo que hizo David. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Urías Eteo era el esposo de Betsabé. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió en su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué? Pues no descendiste a tu casa. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mis señores están en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteos.
Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste ahí tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Para ustedes, ¿quién fue en esta historia el que pecó? ¿David o el siervo que obedeció a David? Todos pensamos que es David. Fueron los dos. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros obedecemos algo que no está dentro de los planes de Dios, somos cómplices del pecado. Entonces pecamos los dos. David pecó porque lo mandó a su siervo, ¿no?, a que lo pusiera. Miren lo que hizo para ganarse a esta mujer. Lo emborrachó, fue todo premeditado. Lo emborrachó, él pensó. Convengamos que el pecado empieza ¿dónde? En el pensamiento y después va al corazón. Cuando pecamos, lo hacemos primero pensando y sabiendo lo que vamos a hacer. El enemigo ataca la mente. Y fíjense lo que hizo. Se fue mandó a matar al esposo de Betsabé, pero primero lo embriagó y lo mandó al frente de la batalla, borracho. ¿Cómo iba a poder luchar? Imposible, ¿no es cierto? Cuando somos cómplices del pecado, cuando lo tapamos, cuando estamos fuera de la palabra, Él me puede, siendo mi apóstol, siendo la cabeza de la iglesia, la cabeza del hogar, Él me puede ordenar que yo haga algo. Pero si está fuera de lo que es de Dios, yo no lo voy a hacer. Entonces, la sangre cae ¿sobre quién? Sobre aquel que lo envió. En este caso, si el siervo no hubiese obedecido, la sangre caía sobre David solamente. Pero el pecado acá también lo hizo el siervo, porque le obedeció aún sabiendo que estaba mal. Amén. Muchos dirán: pero seguro si no obedecía David lo mataba. Bueno, que me mate, yo hubiese dicho, pero jamás ir en contra de lo que Dios, de la voluntad de Dios, en contra de su palabra. Amén. Bueno, dice: fue el mensajero llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos del muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar de esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú alientaré. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías se habría muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. ¿Cómo saben? ¿Cuántos saben cómo continúa la historia? ¿Qué pasó con ese hijo? Cuando... el pecado tiene consecuencias, y más cuando lo hacemos en forma premeditada. Y a veces creemos que Dios nos responde a nuestras oraciones. David se humilló delante de Dios porque el hijo que había nacido se estaba muriendo, tenía una enfermedad grave. Y David se humilló, dice que se vistió de cilicio, y qué sé yo cuántas cosas, se tiró en el piso, lloró, le pidió perdón no sé cuántas veces al Señor. Pero ya las consecuencias del pecado ya estaban marcadas y Dios ya había hablado. El hijo de David murió. Acá tenemos uno de los motivos por qué no contesta Dios la oración. Cuando pecamos,
y queremos revertir la situación a través de una oración, Dios no lo revierte. Porque si conocemos la voluntad de Dios, convengamos que en ese tiempo David ya conocía la ley de Dios. Ya las tablas ya estaban escritas, ya estaban los 10 mandamientos y demás. Entonces él sabía lo que era malo. El Pentateuco escrito por Moisés ya estaba en manos de David. O sea, no es que estaba desconociendo lo que él estaba haciendo mal. Cuando pecamos y lo hacemos a sabiendas de que lo estamos haciendo bien, hay consecuencias. Y yo acá anoté, estos son todos mis apuntes, no porque escribo, se me va a volar. Los pecados de David. ¿Cuántos saben cuáles fueron los pecados de David? No tuvo muchos, pero fueron 3 que fueron terribles. Uno fue el adulterio con Betsabé. El otro fue el asesinato de Urías. Planeó su asesinato ¿para qué? Para quedarse con Betsabé. El otro censó al pueblo. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene de malo haber censado al pueblo? ¿Qué tiene de malo? Que David no lo hizo para saber cuánta gente lo tenía, cuánta gente tenía en el pueblo, sino que lo hizo con otra intención. La intención era cuánta gente lo amaba a él. Porque él tenía ese espíritu de seducción. David lo amaba a todo el mundo. Todos lo amaban. Todos tenían, muchos dirán carisma. Yo digo un espíritu de seducción. A todos David le caía bien. Aún no sé si se acuerdan que le cantaba para que Saúl no tuviera ese tormento, le cantaba, ¿no?, al Señor y David podía dormir. David tenía ese espíritu que lo había traído del vientre de su madre. Por eso es tan importante nosotras como madres renunciar a cosas que hemos hecho en forma inconsciente o consciente, no importa. Acá no es cuestión de echar culpa, sino poder desatar a nuestros hijos. Cuando nosotros renunciamos y lo echamos fuera y desatamos nuestra vida, también desatamos la vida de nuestros hijos. Y nuestros hijos pueden ser libres a través de ¿qué? De nuestra comunión con Dios. Amén. Él no condujo bien a sus hijos, porque sus hijos fueron un desastre también. Era permisivo con sus hijos. No tenemos que ser permisivos con nuestros hijos, por más que duela, porque a veces como mamá o como papá no duele, pero lo que está mal y lo que está bien está bien. Y si ocultamos lo que ellos hacen mal, Dios no va a responder nunca. Amén. Entonces lo que está bien está mal y lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Es simple. Acá en el Señor no hay blanco y negro, no hay grises. Hay blancos y hay negros. No hay frío, no hay tibios. Hay frío o hay caliente. El corazón de David era hacer la voluntad de Dios. David hacía 13 años que estaba en el reinado. Tenía, imagínense que él tenía, cuando pasó lo de Betsabé, tenía 43 años. Él empezó su reinado a los 30. Imagínense que estaba bárbaro físicamente, psicológicamente. Por eso tenía 20 mujeres. Amén. Tenía el poder suficiente para decidir de quedar en el palacio y mandar a otros a la guerra, aun cuando lo normal en ese tiempo era salir con su ejército. Y era en una época, era la primavera. Vio que en la primavera las cosas suceden de otra manera. Bueno, a David le sucedió de otra manera complicada. Los pajaritos, las abejitas, la florcita, el amor, ¿no? Bueno, David tenía mucho amor para dar, pero en primavera parece que afloraba mucho más. Era bravo David.
Dijimos recién que el pecado siempre comienza con la mente. El problema de David no fue lo que lo rodeaba, sino sus pensamientos y sus decisiones. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones? Porque nos dejamos llevar, bienvenido, nos dejamos llevar por los pensamientos. ¿Cuántas veces? Todo David, lo que pasó con Betsabé, lo tenía ya programado. Le gustó esa mujer, no le importaba, o sea, lo planeó todo. Fue tremendo, planeó un asesinato, planeó todo. ¿Todo por qué? Por ese espíritu que él tenía. Tremendo. Que la madre le había pasado. David pensó, planeó, actuó, incluso hizo estrategia, calculó y consiguió lo que procuraba. Qué tremendo poder hacer las cosas, ¿no? Conseguir las cosas a través de los pensamientos y las malas acciones. Pero su acción, su pecado, no quedó ahí sueltito. Más allá de que David tenía ese corazón agradable a Dios y que quería hacer su voluntad, el Señor dijo, no te voy a perdonar esta. Lo perdonó, pero las consecuencias del pecado iban a estar, y fue que su hijo murió. Pero hay algo muy particular. Después de esto David no pecó más. Y hay cosas claves, ¿no? Nos podemos equivocar, puede pasar como que fue un demonio que lo ha influenciado para hacer esto, porque a mí no me cabe duda que fue un demonio que lo influenció a hacer estas cosas, pero su corazón siempre estaba con el Señor. Este era 100% a Dios. Y no quiere decir que vos tenés un corazón 100% a Dios y que no te puedas equivocar. No, porque somos seres humanos y nos vamos a equivocar siempre. Pero lo importante es darnos cuenta que nos equivocamos, que le hicimos mal, revertir las situaciones, pedirle perdón al Señor y revertir las situaciones y no volverlo a hacer. No volverlo a hacer. Y acá me anoté varias palabras en donde las oraciones no fueron contestadas. Tenemos el Salmo 51, del 1 al 4, donde dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este salmo lo escribió David. Él reconocía y se conocía los pecados. Él reconocía y conocía. Sabía que él estaba luchando contra eso. Por eso dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él luchaba con ese pecado que lo hizo flaquear ante Betsabé y matar a su amigo. Pero algo importante: hubo arrepentimiento y confesión. La oración sin confesión es denegada. Cuando hay arrepentimiento tiene fruto. Él al tiempo se casó con otra mujer, no me acuerdo el nombre, no sé si te acuerdas, apóstol, no me acuerdo el nombre, pero ahí nació Salomón. No, de Betsabé nació Salomón, perdón, me equivoqué. De Betsabé nació Salomón. De Abigail fue la segunda, la otra esposa. Pero de Betsabé nació Salomón. O sea, pagó las consecuencias del pecado con su hijo muerto. Pero como Dios vio el corazón, el arrepentimiento tuvo fruto. Y Dios le mandó a otro hijo, a Salomón. Hay veces que me preguntan: ¿Dios puede cambiar las promesas? Sí, las puede cambiar. Con David, por ejemplo, él oraba porque quería edificar el templo, ¿no es cierto?
y juntaba el dinero, juntaba el oro, juntaba todo para poder edificarle un templo precioso al Señor. Dios podría haberle dicho, bueno, dale, edifícalo vos. Pero ¿saben lo que le contestó Dios? No, vos no lo vas a edificar, porque vos tenés sangre en las manos. Le va a edificar tu hijo Salomón. Dios puede darte anhelos de corazón, pero para todo hay una respuesta. Si Dios no te lo concede, Él sabe, porque en este caso había sangre. La sangre del amigo estaba en las manos de David. Y obviamente con esas manos no podía, con ese corazón, con eso que él tenía, no podía edificarle el templo a Dios, que era santo y puro. Amén. Otra, Marcos 11, 21 al 26. Dice, entonces Pedro acordándose le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no escuchen esto, y no dudare en su corazón, si no creyere que está hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Miren esto, a veces oramos, ¿no? Pero dice, quítate y echa en la mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que se hará hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y sigue diciendo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué dice? Todo lo que pidiereis orando, si lo crees, va a venir. Si lo crees, va a venir. Muchas veces oramos y no creemos en nuestro corazón que somos a lo mejor merecedores de eso. Y hay veces que oramos, pero decimos, bueno, pero esto no llega nunca, no llega más. ¿Estamos creyendo en nuestro corazón? Entonces Dios esa oración no la va a responder nunca. Si no creemos en lo que oramos, en lo que le pedimos, y confiamos en que Dios lo va a hacer, que Dios lo puede hacer, esa petición nunca va a llegar. Y otra también es, fíjense, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dios no responde oraciones si no perdonamos. No, pero yo lo perdoné, pero no le hablo más, no voy más. Si lo veo, no lo quiero ni ver. A mí que no me hable. Nosotros tenemos que perdonar de corazón. No quiere decir que restituyamos, porque si restituimos puede esa persona lastimarnos de nuevo, pero sí perdonarla para poder ser libres y tener nuestro corazón sano y limpio para poder servir al Señor de esa manera. Nuestro corazón para el Señor tiene que ser puro siempre, tiene que ser sano. Así que hay otra de las que, ¿por qué a veces el Señor no responde oraciones? Porque no perdonamos. En 1 de Pedro, capítulo 3, el versículo 7. Y esto va también para las mujeres, no porque diga maridos, es maridos. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El que no honra y cuida a su mujer, tampoco Dios lo escucha. Y mujeres, nosotros también tenemos que honrar a nuestros esposos, porque son las cabezas del hogar. Por tanto, si no honramos a nuestros esposos, tampoco Dios nos va a escuchar. ¿Por qué
Dios no me responde? Porque no honramos a nuestros cónyuges, no honramos como mujeres a la cabeza del hogar, no lo respetamos, y los hombres tampoco respetan a las mujeres como vaso frágil, nos cuidan, porque la función del hombre es cuidar a la mujer, es cuidarnos, porque más allá de que somos fuertes, el Señor nos hizo como vaso frágil. Por eso el Señor, por eso vaso más frágil, por eso el Señor nos tiene puso al hombre para cuidarnos. Amén. Una más. Acá me falta otra, me parecía. Tenemos en Santiago capítulo 5 versículo 16 otro de los motivos. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El que cubre su pecado no prospera. Amén. El que sigue haciendo lo mismo, que no lo confiesa para poder ser libre, no prospera. Muchas veces hemos hablado de un espíritu que opera en las personas que no hablan, que no cuentan lo que le pasa, que no cuentan lo que sienten, que no cuentan lo que pasa en su vida cotidiana. No que le cuenten a todo el mundo, pero sí a los ministros, a nosotros. No nos cuentan, no abren su corazón. Y porque el diablo les puede meter en su pensamiento, en su corazón, te van a juzgar, te van a criticar. No, o a veces la persona dice: no quiero escuchar a nadie, no voy a hablar porque otra vez voy a escuchar lo mismo. No quiero saber nada. ¿No? Y sin embargo, cuando Dios habla muchas veces sobre la misma situación, es porque todavía no cambió su corazón. Miren qué importante que es para el Señor el corazón. En todo habla del corazón. Qué importante es tener nuestro corazón sano, en creer. La incredulidad tampoco, cuando no creemos, el Señor tampoco contesta. El que cubre su pecado no prospera. Muchas veces viene gente a la iglesia, ¿no? Y no nos cuentan, pero el Señor ya mostró. Y en vez de venir y confesar para ser libres, ayudarlos a que sean libres, porque a veces ese pecado cuesta, entonces nosotros no lo vamos a criticar, ni a juzgar, ni a desechar. Al contrario, vamos a ayudarlo para que pueda ser libre, para que puedas, para que ese demonio no los atormente más. Amén. A David lo atormentaba el demonio, por eso hacía todo lo que hacía con todas las mujeres. Amén. Santiago 1, versículo del 6 al 7. Escuchen esto: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. A veces oramos y dudamos que lo que oramos lo vamos a recibir. Dios no va a contestar esa oración, porque dice: pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Porque a veces decimos: sí, tenemos fe, yo tengo fe y yo creo, pero al ratito estamos: ¿será? Cuando tenemos la duda, entra el diablo ahí para sacarnos del propósito que Dios tiene. Otra por las cuales el Señor no contesta. Juan capítulo 9 versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios perdonó a David, pero se confesó. Él era pecador, pero confesó. ¿Por qué? Porque era temeroso de Dios. Hizo su voluntad. Amén. Al pecador Dios no lo oye. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pecadores somos todos. Todos hacemos pecado. Nos mandamos macanas, hacemos lío, nos equivocamos.
Pero cuando nosotros vamos a Dios y le decimos, uy, la que hice, uy, Señor, perdón, porque soy temeroso, porque soy temerosa de Dios, porque tengo ese temor, no miedo, es un temor reverente a Dios. Por eso a veces digo, la incredulidad, no se tiene un temor reverente a Dios. Vamos a Job, capítulo 35, versículo del 12 a 13. Allí clamarán y él no oirá, por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Hay veces que, como soberbios, no creemos. Dice que van a clamar, van a oír. ¿Cuántas veces? A mí me ha pasado muchas veces de personas que han venido a la iglesia y le damos la palabra, no, lo que Dios dice, y se enojan, se van, o no, o siguen viniendo y es, no, como decían, háblale a la mano, ¿no es cierto? O te dicen, sí, sigo haciendo la mía, a mí que me importa, ¿no es cierto? No me lo dicen en la cara, pero de alguna manera las actitudes muestran, ¿no?, que esa persona está haciendo lo que quiere y que lo que uno le aconseja para bien, le aconseja para que salga adelante, para que su vida cambie, para que todo fluya, no es decir, sí, hago que te escucho, pero en realidad no voy a hacer lo que me decís porque no me importa, ¿no? Entonces a esas personas van a clamar, y Dios no le va a oír porque hay soberbia. Mire lo que dice, por la soberbia de los malos. El Señor a los soberbios los considera malos. Y dice, Dios no oirá la vanidad. Dios no va a mirar a los vanidosos, ni el omnipotente, ni Dios, no, ni siquiera va a escuchar. Por más que grite, llore, pero mira lo que le pasa a mi hijo, mira lo que le pasa a mi hija, mira lo que le pasa a mi esposo, a mi esposa, mira lo que me pasa en el trabajo, no te va a escuchar. Si no escuchás los consejos, si no escuchás las enseñanzas, si todo te entra por acá, te sale para allá, eso es soberbia. Y Dios considera malos a los soberbios. Entonces es como que podés clamar, podés chillar, pero Dios no te va a responder, no te va a escuchar. Es como que vos te decís, no, así que vos me le estás diciendo a ellos, hablale a la mano, bueno, yo no te escucho. No me importa lo que estás diciendo, porque vos no estás respetando a las personas que yo puse para darte vida. Proverbios capítulo 1 del 28 al 31 dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados en sus propios consejos. Dios está hablando a aquellas personas que son sabios en su propia opinión. Vienen esas personas que creen que lo saben todo, esas personas que bueno, que uno le da un consejo y te miran así de costado, ¿no? Dios dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. A eso tampoco Dios va a escuchar. Dios puso sacerdotes. Hay muchos que prefieren escuchar lo que les conviene o a su propio yo y no quieren el consejo de sus padres espirituales porque no les gusta o no les conviene. No aceptan lo que Dios pone. Amén. Y el Señor acá les dice que Él no los va a escuchar y que van a comer el fruto de sus propios caminos, de sus propios consejos. ¿Qué quiere decir el Señor? Así te va a ir. ¿No me escuchas a mí? Así te va a ir. Vas a clamar, vas a llorar, vas a un montón de cosas cuando tengan las consecuencias como tuvo David. Pero a mí no me va a importar, porque yo lancé ya la palabra sobre tu vida. Y así te va a ir. Vas a comer de tu propio fruto, de lo que vos sembraste, de tu soberbia, de tu vanidad, de tus propios consejos. Qué tremendo, ¿no? Y por último, tengo dos más. Proverbios 28:13.
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanza misericordia. Podemos equivocarnos, como dije antes, sí, pero si nosotros confesamos y nos apartamos de lo que hicimos, Él pone misericordia y te va a empezar a escuchar. Y el último proverbio, 21:13. El que cierra sus oídos al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Si nosotros ignoramos el dolor de la gente, si nosotros ignoramos el hambre de la gente, si ignoramos las cosas que le suceden a la gente, si le damos vuelta a la cara al sufrimiento del otro, que a nosotros a lo mejor no nos parece importante, pero para esa persona es importante. ¿Por qué? Porque el dolor del otro, cada uno siente dolor de la manera que puede. No todos sentimos lo mismo y de la misma manera. Quizá a mí, ¿no?, que me pegan en el pie en este momento y ay Dios, o me pisan en este momento y creo que no sé, lloro 10 días seguidos, ¿sí? Pero hay personas que le pisas el pie y bueno, ya está, me lo pisaste y no le pasa nada. En algo tan simple se refleja el dolor del corazón. Hay personas que a lo mejor le decís algo que le duele y esa persona es como que va a llorar y va a llorar y va a llorar y va a llorar y va a llorar. Y quizás vos decís, pero si no le dije nada, ¿cómo se va a poner así? Porque el dolor viene de mucho más allá, viene de mucho más lejos, viene de cosas, esa fue la gotita que rebalsó el vaso, y andás a ver las situaciones que pasa esa persona. Entonces, por eso el Señor tampoco contesta las oraciones, tampoco las contesta, porque no miramos con los ojos del Señor al otro. Amén. Así que, amados, creo que tienen respuesta muchos, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Hay veces que queremos hacer nuestra voluntad, ¿no? Eso, hay personas que dicen, yo declaro que voy a ser millonaria. Mira vos, ¿está dentro de la voluntad de Dios? Dios lo puede hacer porque es el mío, el oro y la plata. Pero quizás si te da los millones, vas a levantarte en soberbia y te vas a apartar del camino. Porque Dios ya conoce todo y quizás nunca te lo dé. Porque primero tenés que desarraigar el Dios del dinero en el corazón. Hay veces que Dios no nos da las cosas. O hay personas que están clamando por un esposo, por una esposa. ¿Cambiaste tu temperamento? ¿Cambiaste tu forma de ser? ¿Vas a tratar a tu esposo o a tu esposa con honra? ¿La vas a tratar con amor o vas a tratar de manipularlo o de manipularla o de someterlo o de sujetarla? ¿No es cierto? ¿Cómo va a estar cimentado ese matrimonio? ¿En el amor? ¿Va a estar cimentado en el amor de Dios? ¿O va a estar cimentado en lo que yo quiero? Amén. Entonces Dios, hasta que no cambias tu corazón, Dios no te manda las cosas, y las que no te las da son porque realmente te aman, porque no estás preparado para recibirlas, y terminas ¿de qué manera? Destruyéndote sola. Y el Señor no quiere eso. El diablo te da las cosas fáciles, porque lo que vos pedís te lo da 20 días, un mes, pero Dios tarda en dártelas, porque primero te prepara para que eso nunca se pierda. El diablo te da las cosas y las perdés, te da lo que querés, pero hoy miraba, por ejemplo, Maradona, ¿no? Y no hablábamos de Rodrigo, que pasaban en el cuartetero, no me salía la palabra. Y yo digo, fueron entregados a Satanás. Fíjense su vida cómo se destruyó. Fueron, ¿no?, líderes, cada uno lo suyo. Hoy se sigue escuchando a Rodrigo, hoy se habla de Maradona, se lo pone a la par de Dios, ¿no es cierto? Y muchas cosas más. Pero su vida, ¿cómo está? Perdieron familia, estaban tan llenos de dinero, pero perdieron familia, se metieron en la droga, destruyeron todo alrededor. El diablo les dio la fama, la fortuna, pero
el diablo también les quitó todo. Todo. Fíjense cómo mueren las personas que fueron entregadas a Satanás. Que por conseguir algo hicieron un trabajito, ¿no? ¿Cómo mueren? Tenemos a Michael Jackson, también. ¿Qué pasó con Michael Jackson? Tuvo una muerte complicada. Entonces Dios tarda en darte, pero lo que te da es seguro. Y otra de las cosas, las promesas que Dios no cumple. Y con esto ya termino. A Moisés le había prometido que iba a ir a la tierra prometida, ¿no es cierto? Porque le ganó el enojo, perdió la tierra prometida. Dios se lo había prometido, pero Dios también, a raíz de tu forma de ser, de lo que no cambia en tu corazón o en tus actitudes, Dios también el día de mañana te dice chau. Entonces yo diría que si en este tiempo Dios te ha prometido cosas, que le preguntes si las promesas están vigentes todavía, porque quizás nos ha prometido cosas en nuestra juventud y nosotros hicimos cualquier cosa. Esas promesas ya no existen, empiezan promesas nuevas. Amén. Todo lo que Dios te prometió ya ahí no se va a cumplir, porque somos conocedores de la palabra. Si no fuéramos conocedores de la palabra, Dios puede tener misericordia, pero Moisés conocía todo, había visto tremendos milagros, tenía tremendos testimonios, fue tremendo lo que Dios hizo, y él dudó, ¿no? En vez de hablarlo a la peña como él había dicho, él estaba acostumbrado a la vara, se enojó, y yo no sé si fue el enojo lo que hizo enojar a Dios y sacar la tierra prometida, o fue la duda, porque él estaba acostumbrado a pegarle, porque no sé si recuerdan, Moisés tenía problemas para hablar, era tartamudo, entonces quizás dijo, no me van a salir las palabras, mejor le pego. En eso habría que ver si fue la duda o fue el enojo o fue las dos. No se sabe bien, ¿no? Pero Dios puede cambiar las promesas de acuerdo a lo que hacemos y de acuerdo a nuestro crecimiento. Amén. Creo hasta acá. Me ayudó el Señor y ahora lo dejo al apóstol. Pónganse de pie, iglesia. Hoy quiero hacer algo. Si bien acabamos de escuchar la escritura, usted sabe que Dios pesa los corazones, sabe qué hay en tu corazón, sabe con qué intención haces las cosas, sabe de todos nosotros, todo nuestro corazón está puesto en las manos de Él, y todos los días tenemos que entregar nuestro corazón al Señor, porque como iglesia muchos hemos hecho, hemos utilizado el latiguillo de la oración de fe, pero esa oración de fe uno lo tiene que hacer siempre delante del Señor, y hoy vamos a hacerlo. Sé que hay gente nueva y aquel que ya la hizo, no importa, la va a volver a hacer, porque todos los días tenemos que entregar nuestro corazón a Jesús. Así que cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Jesús, en este día abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, y te recibo, Señor, en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Jesús. Con los ojos cerrados. Señor, en el nombre de Jesús, nuevamente delante de tu presencia, Señor, nos confesamos. Te recibimos como Señor y Salvador nuevamente en nuestras vidas. Tú escuchaste, Señor, en cada uno de ellos la confesión de fe que han hecho, Padre. En el nombre de Jesús, cada uno de los que está presente en este lugar sean sellados
por tu Espíritu Santo, sellados en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tus ríos de agua de vida fluyendo en cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, llévate toda carga, todo peso, todo cansancio, todo pesar, todo lo que, Señor, esta semana trajo, arrancalo, quítalo, Señor. Toda presión ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Todo cansancio se va, Señor. Y te ruego, Dios mío, en esta hora, en el nombre de Jesús, que estés sellando tu palabra en los corazones, que estés sellando, Señor, la confesión que han hecho, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Yo lo pongo en tus manos, a cada familia representada en este lugar, y te pido, Dios mío, que estés bendiciendo a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Y en este mismo espíritu, Señor, pongo en tus manos lo que te damos, entendiendo que es para aquel que lo necesita, y también, Señor, para poder en esta hora agrandar, Señor, en el nombre de Jesús, tu reino, extender tu reino, hecho fuera toda escasez, toda miseria, toda pobreza, toda ruina, todo lo que se quiera levantar en contra, Señor, de mis hermanos, en contra de sus trabajos, en contra de su emprendimiento, en contra de sus familias. En el nombre de Jesús lo reprendo y lo echo fuera en esta hora de aquellos trabajos que vos tenés frenado. Diablo, en el nombre de Jesús te echo fuera. Señor, que cada uno de aquellos que está buscando trabajo, vos puedas, Señor, darle muchas opciones y que puedan escoger la mejor opción, Señor. Echo fuera todo aquello que se quiera levantar en contra de los emprendimientos personales. En el nombre de Jesús lo reprendo y lo echo fuera de este lugar. En el nombre de Jesús, en esta hora te ruego, Dios mío, que llenes las alacenas, las heladeras, que no les falte, Señor, el plato de comida en los hogares a cada una de las personas que se encuentran en este lugar, que no les falte, Señor, el alimento en el nombre de Jesús, Señor, y que cada familia sea bendecida y sea, Señor, en esta hora testimonio de tu poder actuando en ellos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Damos gracias a Jesús. Aquel que quiere dar, ahí va a estar pasando la hermana diaconisa Alicia. Damos gracias al Señor porque a través de su ayuda podemos seguir haciendo la olla, donde mucha gente está siendo bendecida. Le estamos dando de comer. Hay muchos de los que están en este lugar que han recibido de parte de la olla y la bendición de Dios. Así que bueno, para cerrar, ante todo, quiero comentarles que todos los jueves, junto a la diaconisa Alicia, estamos realizando la olla popular en la oficina pastoral, que es donde muchos de ustedes van al baño. Ahí está la oficina pastoral, ahí nosotros tenemos la olla. Todos los jueves a partir de las 16:30 horas nos reunimos para cocinar, y a las 17 horas, de 17 a 18, estamos entregando la vianda a la gente que lo necesita. Y por otro lado, el día domingo, como todos los domingos, 18 horas, 18:30 horas, en este lugar tenemos culto. Amén. ¿Cuántos del Señor le habló hoy? ¿Cuántos sintieron el toque del Señor hoy? Sé que el Señor hizo algo. Incluso veo gente nueva. Ulises, gente nueva. Él, te puedo contar el testimonio tuyo. El día jueves, en momento de mi oración de madrugada, se contacta conmigo él y me manda un mensaje privado a través del Facebook, y le empecé a hablar de Dios, le empecé a hablar de que hay esperanza en Jesús, le presenté a nuestro Salvador, a él. Mire dónde está él ahora. Y por Facebook, mis amados, ya no estás más solo, Ulises. Tenés hermanos que van a estar orando por tu vida. Hay esperanza, como yo te decía el día jueves. Hay esperanza cuando vos conoces a Jesús. Vos te puedes agarrar de Jesús y no soltarte. Y sé que hoy decía la profeta, que es mi esposa, Marcela, decía que el espíritu de resurrección vino. Recuerdo lo que me dijiste ese día jueves. No fue casualidad. Yo no le conté nada a ella. No sabe nada de lo que hablamos. Pero sí Dios sabe la necesidad que vos tenés.
Y si el Señor derrama en él, en nosotros, el espíritu de resurrección, ¿es por qué? Porque había algo muerto, que ya no daba para más, que ya no tenía sentido. Y viene el Señor con el espíritu de resurrección para darte vida y para darte proyectos nuevos. Hoy el Señor habló sobre proyectos nuevos que vienen sobre cada uno de ustedes, sobre toda la iglesia, pero uno lo tiene que tomar. Recuerde que el Señor pesa los corazones y que delante de Él está nuestro corazón. ¿Y qué es eso, apóstol? Las intenciones pesa Él. ¿Qué intención tiene tu corazón delante de Dios y delante de los hombres? Eso es lo que Él juzga. Y si nosotros tenemos nuestro corazón recto delante de Él, es imposible que Él no deje de bendecirnos. Amén. ¿Usted quiere ser bendecido? Ponga su corazón y derrame su corazón a Jesús. Amén. Por último, cierre sus ojos, voy a orar por usted. Señor, ponemos en tus manos a cada una de las personas que se encuentran en este lugar. Señor, te ruego, Dios mío, que los cubras bajo tu sangre y bajo tu protección. Llévalos en la palma de tu preciosa mano, Padre. Que cuando ellos vuelvan a sus hogares, tus ángeles ministradores, tus ángeles con espadas envainadas, estén rodeando a cada uno de ellos, protegiéndolos de todo ataque humano y de todo ataque espiritual, Señor. Que cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar, cuando vuelvan a sus hogares, Señor, sea caminando, en colectivo, en auto, en remis, Señor, en cualquiera de las formas que ellos tienen para viajar, vos en esta hora los esté acompañando. Y cuando lleguen a sus hogares, tu Espíritu Santo los esté esperando allí para abrazarlo. Llena, Señor, cada hogar representado en este lugar con tu Espíritu Santo. Llena, Señor, cada hogar, Señor, y que cuando lleguen, tú los abraces, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Los esperamos el día domingo, no se olvide, 18:30 horas. Vamos a alabar y adorar al Señor. Dios los bendiga. Que esta semana el Señor los sorprenda y que los llene de testimonios. Amén. No se olvide de contar los testimonios de lo que Dios hace en la semana. Dios los bendiga. Aleluya. Preparamos el camino para ti.